Estudiantes, continuamos con los videos explicativos de cada guía. Seguimos en la unidad 2, guía número 9. Datos de contacto que ya están en todas las guías y ya me imagino que ya todos los manejan. El material de apoyo que siempre tienen que tener ustedes, texto del estudiante y cuaderno de actividades, lo que se debe copiar en el cuaderno, el objetivo de aprendizaje, planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que explique los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. Además, el indicador describe la fuerza de roce estática, cinética y con el aire, que eso es lo que vamos a ver ahora. Habilidad, procesar y analizar la evidencia, clase 2. Antes de ver la fuerza de roce estático o dinámico, o en los fluidos, vamos a ver cómo se mide el movimiento de los objetos. Para eso se necesitan vectores. Cuando hablamos de fuerza, recuerden que yo les decía que la fuerza puede generar una deformación en un objeto o un desplazamiento, o sea, trasladarlo de un lugar a otro dependiendo de la intensidad, dependiendo de la dirección y dependiendo del sentido. Entonces, la intensidad es la magnitud con la que se puede mover un objeto, es decir, la magnitud que se aplica, y esa magnitud se mide en Newton. Newton se abrevia con una N mayúscula. Por ejemplo, si esta flecha es pequeña, quiere decir que son 5 newtons. Si es más grande, podrían ser 10 newtons. Si es el doble de esto, probablemente serían 20 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud es mayor. También está la dirección, que puede ser horizontal o vertical. Y el sentido, que es hacia dónde se mueve el objeto, que puede ser ascendente hacia arriba, descendente hacia abajo, derecha o izquierda. En este ejemplo que está acá, yo podría decir que la dirección sería horizontal, el sentido sería derecha, o sea, está moviendo este cuerpo hacia la derecha, y lo que me faltaría sería la magnitud, cuántos newtons se están utilizando. Si yo lo imagino como que esto fuera un mueble de mi casa, quizás si está muy pesado el mueble, la magnitud deberían ser 10 newtons. Si el mueble no está tan pesado, podrían ser 5 de newton. Pero también esa magnitud depende de la superficie, si es más lisa o si es más rugosa, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. En la página 60 de su libro se plantea esta experiencia, donde acá ponen un libro, un plumón y una goma. Y ponen un plano inclinado, que es esta forma, las dos situaciones. En la primera está solo el libro y en la segunda sobre el libro hay un chaleco. Si yo suelto este plumón, probablemente va a rodar hasta llegar acá al final. En este caso, si yo suelto el plumón, probablemente también va a rodar, pero quizás no se desplace mucho. ¿Por qué? Porque la superficie y las características de la superficie inciden en cuanto se desplaza el plumón. Mientras más liso sea, como en este caso, el plumón más fácilmente se va a desplazar. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que acá hay menos fuerza de roce. Y el plumón hace que se genere una fuerza de roce cinética. Cinética viene de movimiento. En este caso, esta superficie, como es más rugosa, tiene más imperfecciones, va a hacer que cueste más que se desplace ese plumón. Acá dice que la fuerza de roce, en la página 61, la fuerza de roce es la que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. O sea, ¿qué significa? Que la fuerza de roce hace que los cuerpos cueste que se puedan mover. Si yo observo el dedo de este niño que quiere lanzar esa bolita, si esta superficie tiene más imperfecciones, probablemente la fuerza que le aplique, la intensidad o magnitud, tiene que ser mayor para que se pueda desplazar esa bolita. Si esta superficie fuera más lisa, quizás la fuerza que le aplique, la magnitud o los newtons, sea mucho menor. Acá dice su magnitud se incrementa cuando aumenta la rugosidad, que quiere decir que si hay más imperfecciones en la base que está acá, o en el piso o en la superficie, quiere decir que la magnitud debe ser mayor, o sea, más fuerza hay que ponerle a este cuerpo para que pueda desplazarse. La fuerza de roce puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un sólido y un fluido, que los fluidos son los gases o los líquidos. Esta imagen grafica un poco más claro lo que es la rugosidad.
a mí, si lanzo un balón acá, o una pelota, tengo que aplicar más fuerza para que llegue de este punto a este punto. Pero si lanzo la misma pelota en esta superficie que es más lisa y tiene menos rugosidad, probablemente no tengo que aplicar mucha fuerza o mucha magnitud. La fuerza de roce o fricción, que es lo mismo, tiene dos subtipos, que es el roce estático, que hace que los objetos estén quietos, que no puedan moverse, que es el caso de un mueble que yo tenga en la casa, de un sillón, de una silla, de una mesa, etc. Eso se le llama roce estático, que están dos superficies en contacto, que sería las patas del mueble o las patas de la mesa o de la silla junto con el piso. Y el roce dinámico o cinético, que quiere decir cuando se mueven dos cuerpos. Cinético viene de movimiento, de energía cinética. También existe la fuerza de roce por rodamiento, que quiere decir que el ser humano inventó ciertos objetos para que la fuerza de roce sea menor. En este caso, las ruedas. Por eso se llama fuerza de roce por rodamiento. Si uno busca ejemplos, puede ser un skate, puede ser un mueble que tenga ruedita, un carro de supermercado, etc. Eso es fuerza de roce por rodamiento, que las ruedas hacen que la fuerza de roce que impide que yo me mueva sea un poco menor. Y la fuerza de roce en fluidos, que sería el aire o el agua. Cuando uno nada en el agua, cuesta que uno se desplace porque el agua también tiene fuerza de roce. Cuando uno está en este mismo ejemplo en bicicleta, también el aire va frenando a estas personas y eso también es fuerza de roce en fluidos. Por eso estos ciclistas van más agachados el, eh, para que el viento pueda hacer ese efecto. Si ellos, por el contrario, fueran mucho más rectos, mucho más estirados, probablemente el viento los iría frenando y se generaría que le cueste más desplazarse o se canse mucho más. Esa es la fuerza de roce en el aire. Esto habla de la rugosidad, como lo dije anteriormente. Acá cuesta más desplazarse y acá cuesta menos desplazarse. ¿Por qué pongo esta imagen de estas suelas de zapato? Porque a lo mejor esta suela, que está de un color más rojizo, va a haber más roce estático acá. O sea, no tengo riesgo de resbalarme, roce estático, voy a estar quieto. Pero si este mismo calzado lo utilizo acá puede que se genere un roce cinético, o sea, me puedo resbalar. Porque el contacto de esto con esta superficie, la fuerza de roce es menor que en el caso de arriba. La actividad de la página 52 de su cuaderno de actividades dice: formula una pregunta de investigación. Mientras Esteban y Andrea jugaban a lanzarse una pelota por el piso de baldosas, superficie lisa, notaron que a medida que la pelota se desplazaba, su rapidez disminuía poco a poco. O sea, iba un poco más lento. Eso quiere decir rapidez. Entonces decidieron ver si ocurría lo mismo al lanzar la misma pelota sobre el pasto. Al hacerlo, observaron que ocurría algo muy similar, o sea, se detenía lentamente, lo mismo que vieron en la experiencia con la baldosa. Pero esta vez, la pelota disminuía su rapidez, o sea, lo hacía en menos tiempo. Entonces, cuando lanzaban la pelota en las baldosas, notaron que si le tomaban el tiempo, por ejemplo, se demoraba 10 segundos en llegar de un punto a otro. Pero si la lanzaron en el pasto, ya no se demoraba 10 segundos, sino que se demoraba 5 segundos. O sea, se demoraba más. ¿Por qué se demorará más? Entonces, a partir de la situación descrita anteriormente, responde: ¿qué efectos tiene sobre la pelota la fuerza inicial que se aplica? Si yo le aplico la fuerza acá, la magnitud, como dijimos anteriormente, o la intensidad, ¿qué va a generar en esta pelota? Un cambio de posición, va a generar rapidez, va a generar desplazamiento, de acuerdo a esta experiencia. La B dice: si la intensidad de la fuerza aplicada, recuerden que la intensidad se medía en Newton, que era una N mayúscula. Entonces, si la intensidad o magnitud de la fuerza aplicada a la pelota es la misma en ambas situaciones, o sea, si yo acá aplico 5 Newton y acá aplico 5 Newton, o sea, la misma intensidad, ¿por qué esta pelota se va a demorar 10 segundos y por qué esta pelota se va a demorar 5 segundos en llegar de un punto a otro?
del punto A al punto B. Si apliqué la misma intensidad, ¿por qué el tiempo acá? Serían 10 segundos, por ejemplo, y acá, por ejemplo, serían 15 segundos. ¿Cuál sería la razón? Después dice, Esteban y Andrea deciden llevar a cabo una actividad experimental para indagar en esta situación. ¿Qué variables deben considerar? Variable dependiente, variable independiente. La variable dependiente está arriba, es la que yo no puedo modificar de un experimento. Si por ejemplo yo pienso que estoy haciendo un experimento de una planta y el sol, la variable dependiente sería por ejemplo el clima. Yo no puedo modificar que un día haga calor, otro día haga frío, que un día haya sol, que el otro día esté nublado. No puedo modificar eso. Y la variable independiente es lo que yo sí puedo modificar. Si yo pienso en la planta, yo puedo modificar, por ejemplo, cuántas veces la voy a regar al día, cuánto abono le voy a echar, cuántos minutos u horas las voy a dejar al sol. Entonces, si yo lo relaciono con este caso, ¿cuál sería la variable dependiente de esta situación? ¿Qué es lo que yo no puedo modificar de esto? La intensidad, la rapidez, la magnitud, el desplazamiento, ¿qué no puedo modificar? Y la variable independiente es la que yo sí puedo modificar. ¿Qué puedo modificar yo de esto? Quizás la superficie, quizás los balones. Pero si modifico los balones, ¿estoy de acuerdo a la pregunta de investigación? ¿Estoy de acuerdo a esta situación? Quizás el pasto más corto, quizás otro tipo de baldosa, no sé. Ustedes tienen que poner ahí. Y en la 3 dice, relaciona las variables identificadas y formula con ellas una pregunta de investigación. Cada vez que una persona quiere entender algún fenómeno, como en este caso los niños que lanzaban la pelota en distintas superficies, tiene que plantearse una pregunta de investigación. ¿Qué preguntas se podrían plantear ellos? Recuerden que estamos hablando de fuerza de roce. No estamos hablando de tamaños de balones, de segundos, de tiempo, de magnitud. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de fuerza de roce. Por lo tanto, la pregunta que se planteen de investigación tiene que estar relacionada con la fuerza de roce. Eso, muchachos, espero que les vaya súper. Así que espero sus trabajos, dudas o consultas.